¿Verdad que cada día tomamos decisiones? Algunas de esas decisiones son a todo dar, buenas, pero otras no son tan buenas. ¿Sabes? Muchas veces te obligan a tomar decisiones que pueden afectar tu vida y otras que no te afectan tanto, pero de todas maneras debes tener mucho cuidado con las decisiones que tú tomas. Tal vez entre tus amigos te obligan a tomar alguna decisión que no es correcta. Durante el programa de hoy, quiero que tú pongas atención para que tú descubras los consejos que te pueden ayudar a ser fuertes en el Señor. Así que cuando escuches la frase, honra a Dios, trata de decirlo lo más fuerte posible. ¿Cómo lo vas a decir? Honra a Dios. Hay muchas maneras en que las personas pueden ser fuertes. Algunas personas son fuertes porque levantan pesas o van al gimnasio. Pero hay otras maneras en que también se puede ser fuerte. Por ejemplo, Carlita. Carlita es una niña de 8 años. Ella tiene cáncer. Y ella ha sido muy valiente al recibir muchos tratamientos que necesita. Podemos decir que Carlita es una niña fuerte. O Tito. Tito es un niño de 12 años. Y uno de sus amiguitos lo invitó a tomar droga. Entonces, valientemente, Tito dijo no. Podemos decir que Tito también es una persona fuerte. Y en la Biblia, niños, Dios nos dice la clase de fuerza que debe de tener toda aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Aquí dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo está escrito en la Biblia, en la carta a los Efesios. Efesios fue escrito por el apóstol Pablo a las personas que vivían en la ciudad de Éfeso. Y entonces él les escribió esta carta. Cuando nosotros leemos esta carta, al principio podemos ver cuán grande es Dios y lo asombroso que hizo el Señor Jesús por ti y por mí. Y cuando seguimos leyendo la carta de Efesios, también aprendemos a vivir de la manera como a Dios le agrada que vivan todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Me ayudas a leerlo? Vamos a leerlo todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros leemos aquí que dice, por lo demás, hermanos míos, Pablo se estaba refiriendo a esas personas que habían creído en el Señor Jesucristo y los identifica como hermanos y hermanas en el Señor. Cuando dice fortaleceos en el Señor, significa que en vez de depender de tus propias fuerzas, debes aprender a depender del poder y en la ayuda que Dios te puede dar en tu vida. Tú puedes ser fuerte en el Señor porque Él es más fuerte que cualquier otra persona o cosa. Y cuando dice en el poder de su fuerza, pues porque Dios es todopoderoso. Y a causa del poder que Él tiene, Dios te puede dar la fuerza y el poder para vivir como a Él le agrada. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, Dios te dará la fortaleza para honrarlo, para hacer lo correcto. Honra a Dios. Honrar a Dios significa vivir para Él y por Él. Pero si tú no has creído en el Señor Jesucristo, tú no vas a poder tener la fortaleza para honrarlo. El día de hoy tú puedes creer en Él. Sigue escuchando con atención y más adelante te diremos cómo tú puedes decírselo a Dios. Y ahora para que nos aprendamos este versículo vamos a ejercitar nuestros músculos. ¿Sabes que Dios tenemos nosotros en nuestro cuerpo más de 600 músculos? Y todos nos ayudan para poder tener fuerza. Muy bien, ¿estás listo? Cuando digamos el versículo, primero vamos a decir la cita, luego el versículo y al final nuevamente la cita.
Yo quiero que extiendas tu mano derecha y luego la traigas acá arriba y vas a inclinar tu cabeza al lado derecho. 1, 2, 3. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Muy bien, extiende tu mano, bájala. Extiende la izquierda, agarras tu cabecita y entonces la inclinas al lado izquierdo y vamos a volver a decirlo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora, vamos a extender nuestra mano derecha y vamos a hacer pequeños giros hacia la derecha. Tu brazo no debe de bajar después del hombro, entonces manténlo a la altura del hombro. 1, 2, 3. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Baja tu mano, vamos a extender la mano izquierda y ahora vamos a hacer pequeños círculos al lado izquierdo. 1, 2, 3. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Muy bien, vamos a darnos un aplauso. A todos nos gusta ganar, ¿verdad? Y poder decir, ya tengo la victoria. Siempre queremos saber cuál es la clave para siempre poder ganar. ¿Sabes? Este canto nos habla de alguien en quien siempre nosotros podemos tener la victoria. Así que escúchalo con mucha atención para ver si lo descubres. Con Cristo tengo victoria, contigo tengo poder para vencer. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti. Jesús, Cristo es mi Salvador, Él es mi Redentor, con Él siempre seré un campeón. Es Cristo mi Salvador, a Él obedeceré y venceré. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti. Jesús, Cristo es mi Salvador, Él es mi Redentor, con Él siempre seré un campeón. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti. Jesús, la clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti. Jesús. ¿Descubriste en quién puedes tener la victoria siempre? Exacto, en Cristo. Tú siempre puedes tener la victoria en Él. Cuando estés en una situación difícil o seas tentado para pecar, cuando confías en su poder y en que Él te va a dar la fuerza para decir no, eso es tener la victoria y poder vencer. Esa es la clave. La clave siempre va a estar en Jesús. Si tú ya creíste en el Señor Jesús como tu Salvador, tú debes obedecer lo que Él dice en su palabra y así tú vas a poder vencer. Pero si aún no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, hoy tú puedes creer en Él para
poder tener la victoria sobre el pecado. Así que pon mucha atención a lo que vamos a estar viendo durante la clase y te diremos cómo tú se lo puedes decir a Dios. ¿Y qué te parece si para recordar esta canción la volvemos a cantar y te pones en pie y la cantas súper fuerte y sigues los ademanes? Vamos a cantarla nuevamente. Con Cristo tengo victoria, contigo tengo poder para vencer. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti, Jesús. Cristo es mi Salvador, Él es mi Redentor, con Él siempre seré un campeón. Es Cristo mi Salvador, a Él obedeceré y venceré. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti, Jesús. Cristo es mi Salvador, Él es mi Redentor, con Él siempre seré un campeón. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti, Jesús. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti, Jesús. Te voy a mencionar algunos objetos que puedes pensar en ellos y luego saber si estos objetos son más grandes que tú o son más pequeños que tú, ¿de acuerdo? Si estos objetos son más grandes que tú, puedes hacer como un círculo así con tus brazos y a ver si esto indicará que son más grandes que tú, ¿de acuerdo? Muy bien, comenzamos con el primero, a ver si entendimos. El primer objeto, un libro, ¿es más grande que tú? Muy bien, si pusiste tus brazos así como un círculo, pensamos que sí. Ahora otro objeto, vamos a pensar en una cama. La cama donde duermes, ¿es más grande que tú? Entonces puedes hacer un círculo así con tus brazos. Muy bien, ahora uno más. Vamos a pensar en una puerta. ¿La puerta es más grande que tú? Probablemente piensas que sí. Que quiero ayudarte a pensar en estos objetos. Que puede haber algunos objetos que son más pequeños que tú, pero puede haber otros objetos que son más grandes que tú. ¿Sabes? Dios ha dado la inteligencia al hombre para que pudiera crear esos objetos como el libro, la cama, la puerta y una lista innumerable de otros objetos más. Pero también quiero pensar en objetos grandes. Como Dios es grande, Dios también ha creado cosas grandes. ¿Pudieras pensar en un animal grande que Dios ha creado? ¿Cuál pudiera venir a tu mente? Puedes decirlo ahí donde estás y decir un animal grande. ¿Cuál pensarías? Tal vez vino a tu mente quizá el elefante, pero quiero hablarte acerca de un animal todavía más grande que el elefante y es la ballena. La ballena es un animal tan grande que Dios lo ha creado de una manera especial. Cuando pienso en la ballena, ¿sabes qué es interesante? Porque las personas que han estudiado este tipo de animales dicen que pueden medir hasta 30 metros. Puedes imaginarte esto, una ballena de 30 metros de largo. E inclusive son tan grandes las ballenas que su lengua, solamente su lengua, puede ser del tamaño de un elefante. ¡Wow! ¡Qué grande puede ser esa lengua de una ballena! Inclusive, el corazón de una ballena
puede ser del tamaño de una persona adulta, así como yo. O sea que es un corazón enorme, ¿sabes? Entonces Dios ha creado las ballenas de una manera especial y son un animal bien grandes que Dios ha hecho. Pero también podemos pensar en los árboles. Y hay algunos árboles como pequeños, pero hay unos árboles enormes que también Dios ha creado. Quiero hablarte del árbol secuoya. Y este árbol es tan alto, que puede medir, si lo acostamos ese árbol, puede medir como de largo hasta 4 ballenas. Oye, está larguísimo, más que una ballena. Es tan largo ese árbol. Ahora imagínate, no solamente es largo, es tan ancho que si ese árbol se derriba y en su tronco se hace un hueco en ese árbol, puede caber un vehículo, un carro, puede caber adentro del tronco de ese árbol como si fuera un túnel. O sea que el árbol secuoya es un árbol tan grande, imagínate. Y es un árbol que también Dios ha creado para nosotros y que podemos disfrutar de él. Pero si hablamos algo más grande que Dios ha creado, que de la ballena, algo más grande que un árbol, podemos irnos hasta los extremos como una estrella. Nosotros en las noches vemos las estrellas y vemos esa pequeñita luz allá en el cielo. Y pudiéramos decir, qué chiquitas son las estrellas, pero es por la distancia que nosotros las vemos tan pequeñitas. De hecho, como nos enseñan en la escuela, el Sol es una estrella. Entonces es una estrella enorme. El Sol es tan grande que nuestro planeta Tierra, donde nosotros vivimos, puede caber hasta 1 millón de veces en el Sol. O sea, como es tan grande el Sol. Pero no es el más grande el Sol. Hay otras estrellas que inclusive el Sol puede caber 1 millón de veces en esas estrellas. Puedes imaginarte qué tan grande es la estrella. Oye, qué padre, amiguito, es recordar que Dios ha creado todo eso. Es interesante que cuando lees la Biblia te vas a dar cuenta que dice que Dios conoce las estrellas y a cada una de ellas las llama por su nombre. La creación de Dios es algo tan especial que ha creado cosas tan grandes, pero también cosas tan pequeñas y especiales. Y la creación más especial que Dios ha hecho es a ti. Dios te ha hecho así como eres. Eres tan especial para Dios porque Él es tu creador. Dios te hizo de esa forma tan especial, te puso esos ojos, te puso esa nariz, ese cabello. Dios te dio ese cuerpo porque eres especial para Dios. Él te ama tanto que vive Dios en el cielo, en ese lugar santo que está allá en el cielo. Y en ese lugar tan puro donde vive Dios, no puede entrar el pecado. No podemos vivir con Dios porque nosotros hacemos cosas malas que la Biblia le llama pecado. Y ese pecado nos separa de Dios. No podemos acercarnos a Él porque el pecado hace una separación entre nosotros y Dios. Por eso es que la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo estamos separados por el pecado de Dios y no podemos acercarnos a Él. Por esto fue la razón que Dios envió a su Hijo Jesús para nacer en este mundo, para nacer como tú y yo, como un bebé. Y creció y vivió en este mundo, pero la diferencia es que Él ha sido perfecto, sin pecado. Aún así, hombres que no querían a Jesús hicieron un juicio injusto, con mentiras, con engaños, y llegó el momento en que crucificaron al Señor Jesús, y en esa cruz lo exhibieron, y allí Jesús dio su sangre, y esa sangre es para el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús, después que murió, resucitó al tercer día. Hoy Jesús vive, y hoy Jesús está dispuesto a perdonar tus pecados. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Venir a Jesús, pedirle que perdone tus pecados y venga a vivir a tu corazón. ¿Quieres hacerlo en esta hora? Hoy pídele a Jesús ahí donde estás. Habla con Él y dile, Jesús, yo sé que me amas. Yo sé que soy una creación especial para ti.
quiero pedirte que perdones mis pecados y vivas en él. Quiero pedirte que vengas a mi corazón. Y al final dices, amén, así sea. Espero que hoy puedas pedirle a Jesús que venga a tu vida. Amiguito, ¿alguien te ha presionado para hacer algo que no le agrada a Dios? ¿Has estado en una situación donde te presionan para que tú hagas lo incorrecto? Sin lugar a dudas, estamos enfrentando momentos donde nosotros somos presionados por nuestra confianza en Dios. El día de hoy vamos a hablar de 4 jóvenes que fueron presionados para que ellos desagradaran a Dios, que hicieran lo incorrecto delante de Dios. Estos 4 serían fuertes en Dios, serían valientes para hacer lo que a Dios le agrada. Mucho antes de que estos jóvenes vivieran, Dios trajo a su pueblo, los judíos, a una tierra llamada Canaán. Y ahí Dios les dio esa tierra con la condición de que si ellos obedecían a Dios, Dios los iba a bendecir. Pero cuando ellos desobedecieran a Dios, no le obedecieran, Dios iba a traer algunas consecuencias sobre ellos. Por un tiempo los judíos estuvieron obedeciendo a Dios. Estuvieron siguiendo sus mandamientos, adorándole, pero también después pasó un tiempo donde ellos desobedecieron a Dios. Empezaron a buscar dioses falsos, dioses que Dios no les dijo que buscaran. Empezaron en un sentido a darle la espalda a Dios y seguir su propio corazón y hacer y crear ídolos que no le agradan a Dios. Entonces, Dios por medio de los profetas les advertía que cambiaran su camino, que se volvieran a Dios. Uno de ellos, llamado Jeremías, les dijo, vuélvanse a Dios, porque si no, Dios va a traer uno de sus enemigos, el rey Nabucodonosor de Babilonia, y los va a llevar cautivos. Entonces, como ellos desobedecieron a Dios, estaba esa palabra de Dios que si no se corregían, si no cambiaban, iban a ser llevados cautivos a una ciudad extraña. No pasó mucho tiempo cuando esta palabra de Dios se cumplió y vino el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Es un nombre un poco difícil para ti y para mí. Amiguito, ¿qué tal si lo repetimos juntos? Nabucodonosor. Era el rey de Babilonia. Babilonia era un imperio muy importante en esa época y estuvo saqueando varias ciudades y vino a la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios, y ahí estuvo sitiando a Jerusalén. Es decir, se puso alrededor de la ciudad y nadie salía y nadie entraba hasta que se llevó a muchos cautivos hasta Babilonia. Amiguito, entre ellos iban 4 jóvenes. Uno llamado Daniel, otro llamado Ananías, otro llamado Misael y otro llamado Azarías. Esos hombres o estos jóvenes eran de linaje real, es decir, venían de la descendencia de los reyes de Israel. Y cada uno de esos nombres, amiguito, representaba algo importante de su Dios, de Jehová de los ejércitos, el Dios vivo. Por ejemplo, amiguito, Daniel significa Jehová es mi juez, es Dios mi juez, es lo que significa Daniel. El segundo se llamaba Ananías, y Ananías significa el Señor ha obrado con gracia. El tercero se llamaba Misael, que significa ¿quién es Dios? O ¿quién es como Dios? Y el último, llamado Azarías, significa el Señor ha ayudado. Es decir, estos nombres representaban a su Dios, al Dios vivo, al Dios de Israel. Pero iban llevados hacia Babilonia, ¿recuerdas? Porque habían desobedecido a Dios como nación. Así que ahora iban a una ciudad extraña, a una ciudad lejana, dejando su casa. ¿Te puedes imaginar, amiguito? Su ciudad destruida, su familia, apartados de ellas y ahora ser trasladados a otra ciudad lejana, a una ciudad muy, muy distante. En ese sentido, ellos quizás se sentían lejos de su casa, lejos, con tristeza, con angustia. Qué difícil para esos jóvenes ahora empezar una nueva vida, lejos de su casa, lejos de su familia, yendo a la ciudad de Babilonia. En ese sentido, cuando llegaron a Babilonia, amiguito, los presentaron ante un hombre llamado Aspenaz, el oficial del rey. Es decir, lo pusieron ahí con ellos porque ahí el rey le había dado orden a este oficial llamado Aspenaz de que se les instruyera a estos jóvenes, se les preparara en los idiomas de ahí, en la cultura de ahí, para que después de 3 años esos jóvenes sirvieran al rey de Babilonia. ¿Recuerdas cómo se llamaba ese rey? Nabucodonosor. Ahora que todos estos jóvenes iban a ser tratados en la ciencia, en el conocimiento de Babilonia y sobre todo en todos los dioses que había ahí. Es tan así que les cambiaron los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le pusieron Mesac y
A Azarías le cambiaron por Abed-Nego. Ahora esa identidad que tenían como hijos de Dios, con esa referencia de sus nombres a Dios, al Dios vivo, ahora Aspenaz se los cambió por nombres que representaban ahora dioses falsos, dioses de Babilonia. Aunque estos 4 jóvenes estaban en una ciudad distante o lejana, amiguito, ellos seguían confiando en Dios. Amiguito, ¿crees que Dios se había olvidado de ellos? Claro que no. Dios seguía teniendo cuidado de ellos aun cuando estaban en una ciudad distante. Dios tiene cuidado de ti, no importa dónde estés. Él te conoce y Él tiene un cuidado y le importa tu situación, lo que tú estás viviendo. Y le importa porque Él te ama, amiguito. Él te ama con un amor muy grande y muy especial. En el lugar que estás o quizás estás atravesando un momento difícil, Él te ama porque Él te creó. Él es tu creador. Amiguito, Él te ama y no importa lo que tú hayas hecho. Te ama incluso a pesar de los pecados que has cometido. La Biblia dice que todos hemos pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron. Eso te incluye a ti y a mí. El pecado es todo aquello que va en contra de Dios y de lo que es correcto y verdadero. Y tú y yo pecamos porque tenemos un corazón que le gusta pecar. Pecar es cuando a veces tú haces algo en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando engañas para sacar 10 en el examen. Cuando tú también buscas la manera de vengarte, sintiendo odio, sintiendo ese deseo de vengarte contra alguien que te hizo mal. Todo eso es pecado, amiguito. Pero Dios nos ama a pesar de eso. Y Dios nos proveyó el camino o la solución para que nuestros pecados fueran perdonados. Y es por medio de lo que hizo el Señor Jesús. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por medio de su sangre. Jesús es el Hijo de Dios. Dios le envió a este mundo, amiguito, conociéndote cómo te portas, conociendo cómo vives, conociendo el lugar donde tú estás viviendo. Él nos conoce, sabe que hacemos cosas malas, pero Él vino para que tú y yo podamos tener el acceso o el camino a Dios. Y Él ahí, en esa cruz, Él dio su vida por ti y por mí, porque no había otro camino, amiguito. Él proveyó el camino para la salvación. Jesús en la cruz del Calvario dio su sangre por ti y por mí. Pero lo maravilloso es que Jesús, amiguito, no se quedó en la tumba, sino que lo sepultaron. Y al tercer día volvió a resucitar. Él vive y está en el trono de Dios, a la diestra de Dios, en un lugar de honor. ¿No es maravilloso, amiguito? ¿No es maravilloso pensar que aún en lo que estoy viviendo, en la situación difícil como estaban viviendo estos 4 jóvenes, Dios seguía teniendo cuidado de ellos? Y ¿sabes? Los pusieron en el palacio del rey y les ofrecieron todo tipo de comida. Para ellos y para los demás jóvenes que estaban ahí, eso sería un gran honor. Eso sería algo muy importante porque era un lugar muy bonito, era una comida, si te puedes imaginar, la comida más suculenta, es decir, más deliciosa. No sé si te puedes alcanzar a sentir el olor de esa comida. Para los demás sería un honor porque no era cualquier comida. Era la comida que se le servía al rey de Babilonia, el rey más importante en ese momento. Pero, ¿sabes? Esa comida no era del agrado de nuestro Dios, porque Dios había establecido algunas reglas, algunas leyes para que los judíos no comieran cierto tipo de alimento. Este era un alimento que ellos no debían tomar porque si no se iban a contaminar. Y no solamente eso, sino que también la gran mayoría de esos alimentos estaban consagrados a los dioses falsos de Babilonia. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel quería honrar a Dios, amiguito. Por eso no quería participar de los alimentos que no agradaban a nuestro Dios. Si tú ya eres hijo de Dios, Dios te puede dar la fuerza para honrarlo. Honrar a Dios significa tenerle respeto por lo que Él es, respeto por sus mandamientos. Eso significa honrar a Dios. Y tú y yo lo podemos hacer en la fuerza que Él nos da. Así como Daniel tuvo la valentía, el valor para honrar a Dios en ese momento, tú y yo también podemos tener esa decisión de honrar a nuestro Dios. Quizás algunos de tus amiguitos están haciendo cosas que no le agradan a Dios y te presionan, te invitan a que participen. Por ejemplo, puede ser que alguno de ellos ya empieza a consumir drogas, consumir cosas que no le agradan a Dios y te presiona y te dice, participa, al cabo no pasa nada. Tú decides en tu corazón honrar a Dios. Sabiendo que eso no le agrada a Dios, toma la decisión de honrar a Dios.
También, otra de las cosas que podemos ver en la actualidad es que quizás tus padres te dicen que no veas cierto tipo de páginas en internet, pero tus amigos quizás en el salón, en otro lugar, te invitan a que tú participes. Y quizás pueda ser difícil por la presión, porque quieres estar ahí con ellos, pero recuerda, decide honrar a Dios. Si tú honras a Dios, te va a ir bien. Hay una bendición para aquellos que honran y deciden bendecir a Dios. La Biblia dice que si comemos o bebemos, sea todo para Dios, para la gloria de Dios. Que todo lo que tú haces, si tú estudias, si tú comes, todo lo que tú hagas, sea para honrar a Dios. Por eso cuando vengan esas presiones de tus amigos, venga esa invitación a hacer lo que no es correcto, puedas decidir en tu corazón, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto que voy a hacer le honra a nuestro Dios? Y si no honra a Dios, pues aléjate de eso para que tú puedas seguir agradando a Dios. Lo más importante es que tú decidas agradar a Dios como lo estaba haciendo Daniel. Entonces ellos decidieron no comer, decidieron no contaminarse con la comida que le estaban ofreciendo. Pero había un problema. Ellos eran cautivos, eran esclavos, tenían que obedecer las reglas de los demás. Amiguito, Daniel fue con Aspenaz y le dijo, nosotros no podemos comer esta comida. Eso contamina nuestro corazón, es decir, ensucia nuestra relación con Dios. Pero aun cuando Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, tenía cierto favor o cierta bondad para Daniel y sus amigos, él no quería hacer eso, porque Aspenaz le dijo, temo a mi rey el Señor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para el rey mi cabeza. No puedo hacer esto, dijo Aspenaz, porque al estar ustedes comiendo solamente eso, quizás su rostro va a estar más pálido y el rey me va a matar a mí. Aun cuando tenía cierta bondad, no se atrevió a hacer lo que estaba pidiendo Daniel y sus amigos. Pero amiguito, Daniel no se dio por vencido, sino fue con el oficial a quien estaba a cargo de ellos y les dijo, haz la prueba con nosotros no podemos comer esa comida. Y Melzar consintió en hacer la prueba con ellos por 10 días, amiguito. Durante esos 10 días, Daniel y sus amigos decidieron no comer más que legumbres y agua, es decir, verduras. Y ellos estaban en esa posición porque querían honrar a Dios. Aun cuando quizás el alimento de los oficiales del rey les pudiera haber tentado, ellos decidieron querer honrar a Dios. Había en el corazón de Daniel y sus amigos honrar a Dios. Y sabes, quizás en esta situación o en esta semana, tú vas a ser presionado para hacer algo que no le agrada a Dios. Te van a querer presionar para que tú hagas algo incorrecto. Cuando se presenten esas luchas o esas tentaciones, déjame decirte que hay 4 palabras de poder, 4 palabras que te pueden ayudar. Si tú ya eres un hijo de Dios, Dios te puede dar la fortaleza para hacer lo que a Él le agrada. Y tengo estas 4 palabras. La primera es, piensa, ¿esto que voy a hacer le agrada a Dios o le desagrada? Pero también puedes pensar en el versículo que estás aprendiendo en esta semana, el día de hoy. ¿Recuerdas cuál es nuestro versículo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay situaciones muy difíciles a veces, amiguito. Pero si tú le pides fuerza a Dios, Él te va a dar la capacidad, la fortaleza para hacer lo correcto. Así que piensa. La segunda palabra de poder, amiguito, es ora. Ora a Dios. Y dile, Señor, ayúdame porque me están presionando. Ayúdame porque a veces quiero hacer lo que no te agrada. Ayúdame porque a veces soy inclinado a hacer eso, pero tú dame las fuerzas. Ora a Dios. Pídele. Abre tu corazón y dile lo que estás sintiendo, para que Él te dé la fuerza para hacer lo que le agrada a Dios. Amiguito, la tercera palabra de poder es di no. Aun cuando tus amigos te estén presionando para hacer lo que es incorrecto, tú mantente firme y diles que eso no está bien delante de Dios. Aún puede ser difícil tomar esa decisión, pero tú di la tercera palabra, di no. La cuarta palabra es aléjate. Hay ocasiones en que tienes que alejarte, tienes que salir de ahí. Quizás tus amigos, repito, se meten a lugares a robar y te presionan para que tú hagas lo mismo. Tú tienes que alejarte de eso porque es algo que a Dios no le agrada. Honrar a Dios a veces no es fácil, pero si tú le pides fuerzas a Dios, Él te va a hacer capaz para sobresalir de esa tentación. No es fácil, pero recuerda, si Dios está contigo, Él te da la fuerza para hacer lo que es correcto. ¿Qué te parece si recordamos nuestro versículo que hemos aprendido el día de hoy?
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me gusta este versículo, pero dice que nuestra fuerza o que nos fortalezcamos en Dios. Quizás tú y yo podemos sentirnos débiles, pero Dios nos da la fuerza para hacer lo que es correcto, para que tú también puedas honrar a Dios como lo estaba haciendo Daniel y sus amigos. La Escritura nos dice que ellos estuvieron 10 días, y después de esos 10 días que Melzar se quedó sorprendido, porque él esperaba encontrarlo así todos débiles, así como cuando tú tienes mucha hambre o no has comido muy bien. Él pensaba verlos así, pero dice que sus rostros brillaban, que sus rostros estaban robustos, es decir, su cuerpo estaba fuerte, amiguito, porque ellos decidieron obedecer a Dios y Dios estaba con ellos. Y pasó el tiempo de su entrenamiento, recuerda que eran 3 años, fueron llevados ahora sí ante el rey. Y el rey los iba a examinar para ver si iban a estar dentro de sus ayudantes o de los que pudieran ayudarle en la corte. Y aquí están. Ahora es el rey en que les empieza a preguntar de todo tipo, que si esto, que si aquello, de toda la sabiduría. Y dice la Biblia que ellos empezaron a contestar. Todo lo que les preguntaba el rey, lo empezaron a contestar. Y dice la Biblia, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los demás que había en su reino. Escucha, no solamente eran fuertes físicamente, sino que eran 10 veces mejores. Habían reunido a muchos jóvenes, pero estos que decidieron honrar a Dios estaban 10 veces mejores. ¿Y sabes por qué? No porque era la sabiduría que ellos tenían, sino porque Dios les dio sabiduría e inteligencia a Daniel y a sus amigos, porque ellos decidieron honrar a Dios. Y Dios los honró a ellos al ayudarles en esa ciudad lejana. Y dice la Biblia, y el rey les dio a los 4 jóvenes puestos importantes en su reino. Y ellos continuaron sirviendo fielmente a Dios con esa convicción de, aún en una ciudad lejana o distante, honrar a Dios. Si tú ya eres un hijo de Dios, amiguito, Dios te puede dar la fuerza para honrarle a Él y hacer lo correcto. Quizás en esta semana, amiguito, se te van a presentar oportunidades para que tú desobedezcas a Dios. Pero recuerda lo que hemos visto. Pídele fuerza a Dios. Y recuerda nuestras palabras que hemos visto de poder. Primero, piensa. ¿Eso le agradará a Dios? ¿Eso que me presionan mis amigos para que yo haga? ¿Será que eso le agrada a nuestro Dios? No. Lo segundo es, ora. Dile a Dios que te dé la fuerza. También dile a esos amiguitos, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a participar de esas drogas. Yo no voy a participar de esas actividades porque eso no agrada a Dios. Yo honro a Dios. Y también lo último que puedes hacer es alejarte. Hay algunos amiguitos que no te llevan a honrar a Dios. Si hay alguien que te está haciendo que te desvíes del camino de Dios, que no obedezcas a Dios, pues puedes orar a Dios para que te separes de ellos, para que te alejes de ellos, para que ya no esté esa amistad que te incita o que te presiona a hacer cosas que a Dios no le agrada. Escogerás honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y si tú quieres honrar a Dios, amiguito, lo primero que tienes que hacer, lo primero, es creer a lo que Dios ha dicho. Y Él ha dicho que Jesús es el que nos proveyó el camino a la salvación. Que Jesús es su Hijo amado, en el cual tú y yo podemos tener el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Jesús significa que tú pones tu confianza en Él como tu Señor y tu Salvador, creyendo que Él murió en esa cruz y resucitó para perdonar todos tus pecados, amiguito. Pero también dice vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida eterna, o Él les da vida eterna. Eso significa una vida que no acaba, una vida para siempre. Pero hay algo muy importante, el que cree. Hoy tú puedes decidir creer en el Señor Jesús para tener vida eterna. Si es así, amiguito, ahí en tu lugar donde te encuentres, el Señor te conoce y tú le puedes decir en tus propias palabras lo siguiente. Le puedes decir, Señor, yo sé que tú me amas. Reconozco que he pecado y te pido perdón. Hoy creo que el Señor Jesús murió en esa cruz y resucitó para salvarme de mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi vida
como mi Señor y Salvador para ser hecho un hijo de Dios. Hoy tú puedes decidirlo. Quizás al finalizar este video, este programa, tú puedas doblar tu rodilla y decírselo a Dios. Porque recuerda, Dios está en todo lugar, en todas partes, y Él está viendo tu corazón. Y Dios honra a aquellos que le honran. Por eso, lo más importante, si tú quieres honrar a Dios, es abrirle tu corazón. ¿Se lo dirás? ¿Le dirás que venga a tu vida para que puedas honrarle a partir de este momento? Yo te invito a Con Cristo tengo victoria, contigo tengo poder para vencer. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti, Jesús. Cristo es mi Salvador, Él es mi Redentor, con Él siempre seré un campeón. Es Cristo mi Salvador, a Él obedeceré y venceré. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti, Jesús. Cristo es mi Salvador, Él es mi Redentor, con Él siempre seré un campeón. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti, Jesús. La clave está en ti, la clave está en ti, la clave está en ti, Jesús. Imagina que alguien viene con un celular y te pone un video que no debes de ver. O estás con un grupo de amigos y uno de ellos comienza a lastimar a otro con palabras hirientes. ¿Qué debes de hacer tú? Sabes que en la clase estuvimos aprendiendo de algunos pasos que tú debes de hacer para honrar a Dios aún en las situaciones en las que no sabes qué hacer. Hay 4 pasos. ¿Puedes recordarlo conmigo? Piensa. Ora. Di que no y aléjate. ¿Cómo puedo saber cómo honrar a Dios? Puedo saber cuando más conozco cómo es Dios. Y para eso debes pasar todos los días tiempo con Dios. El tiempo con Dios es un tiempo de quietud en el que puedes hablar con Él a través de la oración. Tú puedes orar a Dios todos los días pidiéndole que Él te ayude a honrarle. ¿Recuerdas nuestra frase de este día? Honra a Dios. Dilo conmigo. Honra a Dios. ¿Qué te parece si en este momento tenemos este tiempo con Dios para pedirle en oración que Él nos ayude a ser fuertes para poder honrar a Dios? Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella te conocemos mejor y sabemos qué es lo que te agrada para poder honrarte. Ayúdanos a honrarte todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Informa Misiones, en donde darte la verdadera versión de los hechos es nuestro compromiso. En esta ocasión nos trasladamos a la década de 1850, en donde las tierras de Dundee, Escocia, vieron a Mary Slessor junto a su madre frente a la chimenea, ya sea remendando ropa, tejiendo, orando o leyendo juntas, esperando a que su padre llegara. Esto era cada sábado. Pero esta noche no fue la excepción. Para conocer de cerca la historia, nos trasladamos, estamos enlazándonos al lugar de los hechos. Compañera, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Muchas gracias, compañeros. Fíjense que justamente estoy a las afueras de lo que fue la casa de la familia Slessor. En el interior se encontraba la pequeña Mary y su madre esperando a que llegara su papá. Ellas sabían que él podría llegar en cualquier momento
y quizás en un estado no muy agradable. Y así fue. De repente se abrió la puerta de la pequeña casa y el padre de Mary entró. Aventó enojado una moneda a la mesa. Eso era lo único que le había quedado de todo el sueldo que había ganado en la semana. El resto lo había usado para embriagarse. También aventó al piso el plato de comida que Mary y su mamá le habían preparado con mucho cariño. Sin decir nada, le dio una bofetada a la pequeña Mary, la tomó del brazo y la sacó de la casa y cerró la puerta. No importándole que afuera hacía muchísimo frío, la pequeña pegaba a la puerta y decía: por favor, ábranme, ábranme. Pero a él no le importó. La pequeña tuvo que pasar toda la noche afuera de su casa, sufriendo, soportando el frío intenso que hacía esa noche. Ella tuvo que buscar un refugio en un callejón oscuro ahí muy cerca. Muy temprano al día siguiente, la puerta se abrió nuevamente. Era el papá de Mary que iba a trabajar. Cuando ella vio que su papá se alejó un poco, entró corriendo a su casa a abrazar a su madre. Ellas sabían que una semana más no iban a tener el dinero suficiente para comida y para las cosas que necesitaba la familia. A menudo tenían que vender los muebles de la casa, cosas que necesitaban mucho para poder comprar comida. La mamá de Mary oraba constantemente y confiando que Dios iba a proveer para todas y cada una de sus necesidades. Mary no siempre vivió una vida que agradaba a Dios. Aún siendo niña, ella se llamaba a sí misma niña loca. Esto era porque ella, junto con sus amiguitas, constantemente se metían en problemas a causa de la mala actitud que tenían. Muy cerca, en una calle por ahí muy cerca, vivía una anciana que en una ocasión las vio que andaban en la calle. Inmediatamente esta anciana pensó: esas niñas necesitan a Jesús. Aprovechó que un día hacía mucho frío y las invitó a su casa a tomar un rico y calientito chocolate. Las niñas aceptaron. Ella se sentó con las niñas, abrió su Biblia y les dijo: niñas, Dios les ama mucho. Dios, el creador de todas las cosas maravillosas que hay alrededor, les creó a ustedes y las ama. A Dios le interesan ustedes. Dios se interesa por ustedes. Pero a Dios no le agrada las cosas que ustedes hacen malas. Dios, a esas cosas que hacemos, como decir malas palabras, tener una mala actitud, hacer cosas para herir o ofender a otras personas, Dios les llama pecado. La Biblia dice que el pecado merece un castigo y el castigo por el pecado es estar lejos de Dios hoy y después en un lugar de terrible sufrimiento. Pero Jesús, el Hijo perfecto de Dios, estuvo dispuesto a dar su vida en una cruz para que ustedes tengan el perdón de sus pecados. Ustedes necesitan a Jesús porque ustedes han pecado. Ustedes necesitan reconocer que han pecado y necesitan decirle a Jesús: perdona mis pecados para ser tu hija. Ese día, la pequeña Mary tomó la decisión más importante que cambiaría el rumbo de su vida. Ella oró y le pidió a Jesús que perdonara sus pecados y que la hiciera su hija. Inmediatamente, Mary comenzó a leer su Biblia y a orar. Y ese tiempo que pasaba leyendo la Biblia y orando se convirtieron en sus momentos favoritos. Cuando ella cumplió 11 años, algo trágico pasó. A su papá lo despidieron de la fábrica porque tomaba mucho alcohol y constantemente estaba ebrio.
Su mamá inmediatamente se puso a trabajar en la fábrica, pero no ganaba lo suficiente para solventar los gastos que necesitaban. Así que la pequeña Mary tuvo que trabajar. La mitad del día trabajaba y la siguiente mitad lograba ir a la escuela. Sí, esta no era la vida correcta para una pequeñita de 11 años, pero así tuvo que ser. Y volvemos con ustedes al estudio, compañeros. Desde los 14 años, Mary Slessor ya trabajaba en una fábrica textil. Nos enlazamos al lugar de los hechos, en donde se encuentra la fábrica textil. Muchas gracias, compañera. Y efectivamente me encuentro justamente en el lugar, en la fábrica donde Mary Slessor trabajaba. Ella llegaba hasta este lugar todos los días en punto de las 6 de la mañana. Y durante las próximas 12 horas, ella se sentaba aquí y usando un telar hacía telas. Pero eso no era fácil, porque adentro de la fábrica hacía muchísimo calor. Esto era porque los jefes, los dueños de la fábrica pensaban que entre más caliente el ambiente, las telas quedaban más bonitas. No era fácil, hacía mucho calor y ella lo soportaba. Lo que ella no sabía es que Dios la estaba preparando para algo muy especial que haría ella en el futuro. En medio del calor y ahí en el lugar de trabajo, ella tenía un libro que le encantaba. Era un libro que siempre mantenía abierto y aprovechaba cualquier minuto libre para voltear y leer algo de este libro. Y justamente aquí tengo un ejemplar de ese libro. Era su libro favorito, era el libro El Progreso del Peregrino. Ella aprovechaba cualquier tiempo libre para leerlo. Muy pronto su mamá tuvo que dejar de trabajar porque tuvo a un nuevo bebé. También en ese tiempo el padre de Mary murió. Así que ella se convirtió en la única proveedora para la familia. Ella todos los días trabajaba, pero el domingo era su día especial, porque el domingo ella iba a la iglesia y escuchaba acerca de Dios. Así, y aquí desde la fábrica donde ella trabajaba, regresamos con ustedes al estudio, compañeros. El día domingo era el día favorito para Mary Slessor, porque a ella le encantaba ese día precisamente por escuchar sobre misiones. Nos enlazamos en este momento con la iglesia. Muchas gracias, compañera. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro aquí en la iglesia donde Mary Slessor y su familia se congregaban. Fue aquí donde ella escuchó hablar de un lugar en África que se llamaba Calabar. Las personas en Calabar tenían muchos dioses falsos. También creían en los espíritus malignos. Ellos constantemente hacían guerra con otras tribus que causaba que mucha gente muriera. También ellos creían que los bebés gemelos traían muy mala suerte y por ese motivo mataban a los bebés junto con sus madres. Constantemente Mary y su mamá hablaban y oraban por este lugar. Fue entonces que desde muy joven nació el deseo en su corazón de algún día ir como misionera a ese lugar y hablar acerca de Jesús a las personas de ese lugar. Y desde aquí, desde la iglesia, regresamos con ustedes al estudio. Ciertamente hay de calles peligrosas a calles peligrosas. La calle Queen en Escocia era una calle muy peligrosa. Los niños y las niñas formaban pandillas y peleaban desde una edad muy temprana. La iglesia a donde asistía Mary Slessor decidió alquilar un edificio en donde plantaron una escuela dominical. Nos enlazamos, estamos conectando con la calle Queen en este momento. Efectivamente, compañeros, en esta ocasión me encuentro en una calle del barrio donde Mary Slessor tenía su club bíblico.
Era una calle muy peligrosa. En una ocasión, ella iba caminando hacia el lugar donde tenía el club donde enseñaba a los niños y se dio cuenta que un grupo de jóvenes la venía siguiendo. Al darse cuenta, ella llegó el momento en el que ya no tenía más para dónde correr porque estaba muy oscuro y estaba totalmente rodeada por este grupo de jóvenes. Uno de ellos, el líder, traía en su mano una cuerda que tenía amarrado un pedazo de metal filoso. El objetivo de este joven era intimidar a Mary Slessor para que dejara de enseñar a los niños en el club bíblico. En ese momento, él se acercó a Mary y comenzó a girar muy fuerte el mecate con el pedazo de metal. Pero Mary no tuvo miedo, aún cuando ese mecate le pasaba muy cerca de su cara. Incluso llegó el momento en que sintió que ese pedazo de metal cortó su cara. Ella se mantuvo firme y no se intimidó por nada. Al ver esto, este joven paró el mecate y le dijo: wow, tú sí que eres muy valiente. A partir de hoy, tú tienes permiso de enseñar aquí y hacer lo que tú quieras. De hecho, nosotros vamos a protegerte de que nadie te haga daño. Mary Slessor aprovechó el momento y les dijo: ustedes tienen que venir conmigo al club bíblico. Algunos de ellos fueron al club y eventualmente algunos muchachos creyeron en Jesús como su Salvador. Mary Slessor amaba el trabajo que hacía en ese lugar. Amaba el trabajo con sus niños, enseñarles la Biblia. Pero ella, aunque seguía escuchando los informes acerca del trabajo en otros países en misiones, había un lugar siempre en su corazón. Sí, Calabar. Cuando ella cumplió 26 años, estaba segura de que Dios la estaba llamando a ir a ese lugar como misionera y hablar a las otras personas acerca de Jesús. Ella lo compartió con su madre y sus hermanas. Su mamá le dijo: claro que sí. Estuvo muy emocionada, se emocionó mucho por la decisión que su pequeña hija había tomado. Pero no todas las personas estaban contentas. Muchas le decían: oye, Mary, estás loca. Allá matan a las personas. Es muy peligroso para ti. De hecho, se dice que muchos de los misioneros que viajan hacia África mueren al poco tiempo de llegar hasta ese lugar. Pero eso no la desanimó. Ella sentía el llamado de parte de Dios de ir hacia ese lugar. Y desde aquí, desde la calle Queen, regresamos contigo al estudio. Querido amigo, querida amiga, ¿crees que Mary Slessor cumpliría su sueño de niña? ¿Se aventuraría Mary Slessor a ir a Calabar? El tiempo se nos ha terminado. Gracias por seguir a Informa Misiones, en donde darte la verdadera versión de los hechos es nuestro compromiso. Te esperamos en nuestra próxima misión.